Sí, Donald Trump anuncia formalmente el reconocimiento al régimen de Delcy Rodríguez, el interinato de Venezuela. Pero epa, calma y cordura. Vamos a meterle la lupa porque justo antes de eso, María Corina Machado era recibida por segunda vez en la Casa Blanca y ya te vamos a contar los detalles que tenemos. Fiscalía chilena pide a Estados Unidos interrogar a Nicolás Maduro por el caso del teniente Ronald Ojeda, ya usted sabe. Mientras que Estados Unidos y Venezuela negocian la extradición de Alex Saab. ¿Se acuerdan? El que debe estar en su casa y que tomándose un capuchino. Bueno. Por cierto, si usted se está preguntando qué es el escudo de las Américas, con qué se come esa alianza que impulsa el presidente Trump en el continente, también lo vamos a hablar el día de hoy. Y María Corina Machado dice que asistirá a la toma de posesión de Kast en Chile. Así que quédate, porque este no es solo el resumen típico de noticias. Como siempre, es un mapa donde hilamos lo que viene pasando en las últimas horas, y de eso y demás hablaremos el día de hoy, domingo 8 de marzo de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, tu espacio, se llama Apolítico. Comenzamos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el día de ayer en una cumbre americana que esta semana ha reconocido formalmente al régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela al restablecer relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Desde esa operación hemos estado trabajando estrechamente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que está haciendo un gran trabajo trabajando con nosotros. Digo, está haciendo un gran trabajo porque está trabajando con nosotros. Si no estuviera trabajando con nosotros, no diría que está haciendo un gran trabajo. De hecho, si no estuviera trabajando con nosotros, diría que está haciendo un trabajo muy pobre. El mandatario estadounidense se refirió al anuncio de Washington y de Caracas el jueves, cuando acordaron reanudar relaciones diplomáticas y consulares tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó, como felizmente sabemos, en la captura de Nicolás Maduro, ese glorioso 3 de enero, y en el subsiguiente nombramiento de Delcy Rodríguez. El líder republicano indicó que Estados Unidos está consiguiendo una histórica transformación en Venezuela. Eso estamos por verlo. País con el que había roto relaciones, nuestro país, desde 2019 durante su primer mandato, cuando Washington, en ese momento, reconocía al titular del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino. También destacó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el día viernes una licencia que autoriza determinadas actividades de empresas estadounidenses relacionadas con la explotación y la comercialización de oro venezolano, un sector que hasta ahora estuvo o se mantenía sujeto a sanciones. Por otro lado, vinculó los esfuerzos de Venezuela con la presión de la Casa Blanca a Cuba, donde Estados Unidos ha restringido el suministro de crudo de nuestro país con su nueva doctrina Donroe, con D, que justifica la intervención de Washington en la región por temas de seguridad nacional. Como estas situaciones en Venezuela y en Cuba deberían dejar claro, bajo una nueva doctrina, es una nueva doctrina en la que no permitiremos que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, decía el mismísimo Trump. En la iniciativa Escudo de las Américas, y ya hablaremos de ello, que Trump inauguró ayer acá en Miami, casi 20 países de Latinoamérica y del Caribe prometieron cooperar con Estados Unidos para combatir con fuerza militar al narcoterrorismo. Pero recuerde usted ahora algo que pasó a finales de noviembre y luego el 29 de diciembre, cuando el presidente Trump admitía haber sostenido llamadas telefónicas con Maduro y la sociedad respondía en aquel momento con desilusión. Pues bien, se parece el momento de hoy con los elogios de Delcy. El chavismo alardeaba de ello en aquel momento y gran parte del resto del país se desinflaba anímicamente. Pero menos de una semana después, Maduro estaba preso. No digo que Delcy esté preso la semana que viene. Es que el gobierno de los Estados Unidos no puede, piénselo, alentar inversión petrolera bajo la premisa de que los actos que suscriban con la interiana y con su combo son frágiles o son anulables. Esa es la razón de los piropos. De lo contrario, ¿qué pasó que su nueva mejor amiga no estaba en esta foto? ¿No les llegó el burofax a los del régimen? ¿No consiguieron boletos aéreos? ¿O será que nos estamos haciendo trampa jugando al solitario? La realidad de las empresas petroleras y de la política exterior de Estados Unidos es lapidaria.
El sostenimiento del chavismo es inviable desde todos los aspectos. No habrá inversión a largo plazo ni posicionamiento estratégico de Estados Unidos como socio sin que haya democracia en Venezuela. Lo han dicho distintos CEOs de compañías cuyos activos fueron robadas por la peste roja, por Delcy. Así que calma. Nuestra tarea como sociedad es empujar todos los espacios que tenemos para producir los cambios que queremos sin perder el norte. Porque a la hora de la chiquita, los actos, como en la foto, hablan más que 1000 palabras, ¿no? Y es que Caracol Radio conoció en exclusiva que, en las últimas horas, María Corina Machado sostuvo una segunda reunión en la Casa Blanca con el presidente Trump, según confirmaron incluso fuentes de la Casa Blanca. Nosotros preguntamos, nos dijeron que fue así, ya usted se imaginará quién fue, ¿verdad? Ok. En la reunión participaron el secretario de Estado Marco Rubio y la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles, quienes escucharon directamente los planteamientos de María Corina sobre una hoja de ruta política para Venezuela, la que tiene planeada desde hace tiempo. De acuerdo con las fuentes de Radio Caracol, en la conversación se abordaron los planes de transición política y la eventual convocatoria de elecciones en nuestro país, Venezuela, que más que eventual, está allí. Cabe recordar que Machado ha sostenido en las últimas semanas una intensísima agenda diplomática en Washington para impulsar un proceso electoral que necesitamos para así legitimar el nuevo orden democrático de nuestro país. Sin embargo, desde la administración estadounidense transmitieron un mensaje claro: paciencia. Según las fuentes consultadas por Caracol Radio, Washington considera necesario, como usted ya lo sabe, priorizar la estabilización política y dejar margen de maniobra régimen que aún controla mucha parte del aparato estatal antes de poder avanzar hacia una convocatoria electoral. Asimismo, María Corina fue citada para dentro de 2 o 3 semanas para la Casa Blanca de nuevo. Tercera reunión. Y es que a partir de esa información hemos visto de todo. Por ejemplo, el impresentable de Juan Barreto, quien comenzó a vender el bulo a las 3 ovejas del rebaño chavista de que María Corina había sido llamada por Trump para que Trump le notificara que no contaba con ella. Imagínense lo averiadas que están esas conexiones neuronales que este tipo cree que Trump llamaría a María Corina para notificarle una decisión así. Pero el eco de los pseudomedios y pertenecientes al rebaño no tardó en reproducirse. Sin embargo, el periodista David Alandete, corresponsal de ABC en la Casa Blanca, aunque creo que no necesita presentación, coloca el dardo sobre la diana, porque lo que cuenta Juan Esteban Silva, de Radio Caracol, sobre esa visita de Machado a Trump, revela algo llamativo, ha dicho. Un artículo del Wall Street Journal que Alandete sabía que estaba listo y que se publica justo ahora. De hecho, Alandete lo mencionó en nuestra conversación que tuvimos el martes de esta semana, que vamos, por cierto, a republicar ese video en limpio. Porque esto se hizo sin hablar con María Corina ni con su equipo y citando como fuente principal a Roger Stone. ¡Ja! ¡Qué chiste! Un tipo que la ha difamado constantemente y un artículo que viene a decir palabras más, palabras menos, lo mismo de la muy confiable fuente del infame de Juan Barreto. Demasiadas coincidencias, ¿no? Demasiada fantochería. Pero hablando de esa foto, del principio del programa, en el complejo Trump National Doral Miami, Donald Trump se reunió ayer con una docena de líderes latinoamericanos para lanzar una nueva arquitectura política regional, el Shield of the Americas Summit, conocido en español como el Escudo de las Américas. La Casa Blanca lo presenta como un marco de cooperación para enfrentar amenazas comunes: narcotráfico, crimen organizado, migración irregular y la influencia de potencias externas. Todo esto mediante una coordinación más estrecha entre Washington y varios gobiernos del continente. Pero detrás de la retórica de seguridad se perfila algo mucho más ambicioso: un intento de reordenar las alianzas políticas de todo el hemisferio occidental. Según funcionarios estadounidenses, la iniciativa busca acumular una plataforma permanente de cooperación entre Estados Unidos y un grupo de países aliados para así entonces coordinar políticas de seguridad, de migración, de inteligencia y de desarrollo económico. Pero en la práctica, el proyecto nace como un enfoque fuertemente securitario. Durante la cumbre, Trump insistió que los países de la región deben emplear el poder de sus fuerzas armadas
para combatir a los cárteles del narcotráfico y a las organizaciones criminales transnacionales que, según Washington, amenazan la estabilidad de todo nuestro continente. El planteamiento recuerda deliberadamente estas coaliciones militares producidas anteriormente e impulsadas por los Estados Unidos. Trump llegó incluso a comparar la estrategia con la alianza internacional que combatió al Estado Islámico en Medio Oriente, sugiriendo que una coordinación similar podría aplicarse contra los cárteles de la droga en el continente americano, en nuestro patio. Pero la iniciativa no se limita al crimen organizado, porque funcionarios de la administración también han señalado que uno de los objetivos es precisamente contrarrestar la creciente presencia de potencias externas en América Latina, una referencia implícita a la expansión económica y estratégica de China en nuestra región, que por cierto, en las últimas 2 décadas se ha convertido en uno de los principales, si no el principal, socio comercial de varios países latinoamericanos. Y ahí tenemos a Uruguay otra vez, la burra tirando para el monte, o la cabra tirando para el monte. La composición de la cumbre revela claramente el tipo de alianza que Washington pretende construir, porque entre los líderes presentes estuvieron Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa, Rodrigo Chávez, Luis Abinader, Irfan Ali, Santiago Peña y Kamla Persad-Bissessar, entre otros. Se trata en su mayoría, como usted se habrá dado cuenta, de gobiernos conservadores o de centro-derecha que mantienen una relación estrecha con Washington y que la administración de Trump considera aliados naturales en el hemisferio. Pero la lista de ausencias es casi tan reveladora como la lista de invitados, porque no estuvo la interina, no estuvo la Interian, la de Venezuela. Qué raro, ¿verdad? Si ya aceptaron a la pirata del Caribe con bombos y platillos. Tampoco estuvo el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y mucho menos el de Nicaragua, Daniel Ortega. Y es que además faltó la presencia de 2 potencias regionales muy importantes. México, gobernado por una guerrillera, Claudia Sheinbaum, y Brasil, gobernada por por Luis Ignacio Lula da Silva. Esa exclusión refuerza esa percepción de que el escudo de las Américas no pretende ser una plataforma hemisférica universal, como lo han sido históricamente otro tipo de espacios, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos. ¿A que no? Más bien, esto apunta a algo un poco distinto, una coalición política de países afines ideológicamente con intereses comunes, reales. En Washington, varios analistas describen esta iniciativa como un intento de construir un contrapeso regional frente a las redes políticas de la izquierda latinoamericana y recalcitrante como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, que durante años, muchos años, han articulado espacios de cooperación entre partidos y gobiernos progresistas, izquierdistas y muy comunistas de todo nuestro continente. Y si esa interpretación es correcta, entonces el escudo de las Américas podría marcar el inicio de una nueva fase en la geopolítica regional. Porque durante estas décadas, la política hemisférica de Estados Unidos estuvo estructurada alrededor de instituciones multilaterales relativamente amplias y bastante inútiles, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero ahora Washington parece explorar un modelo distinto, coaliciones más pequeñas, más ideológicas y más operativas, centradas en acuerdos concretos entre gobiernos que comparten prioridades políticas bastante similares. Y es que esto no es exactamente una alianza militar ni tampoco un bloque económico tradicional. Es algo híbrido, una red de seguridad, inteligencia y cooperación política que gira alrededor de Washington y de un grupo de aliados estratégicos en América Latina. Así mismo. Si ese esquema logra consolidarse, el escudo de las Américas podría convertirse en el primer intento serio en décadas de rediseñar el sistema de alianzas de todo el continente. Y como ocurre casi siempre en la geopolítica, el verdadero significado de esa arquitectura no se medirá por lo que diga el comunicado final que salga de esa cumbre. Se va a medir por quién decide quedarse adentro y quién se está quedando definitivamente afuera. Y la interiana, ni está, ni se le espera. Ahora, la posible extradición de Alex Saab a Estados Unidos vuelve a sacudir el tablero político venezolano y confirma algo que durante años se comentó en voz baja, que el empresario colombiano no era simplemente un contratista del régimen, mucho menos un diplomático, sino el arquitecto financiero del sistema que sostuvo a Maduro, el testaferro.
Según reveló el Miami Herald, Washington y el gobierno interino, ya usted sabe de quién, mantienen negociaciones avanzadas que podrían desembocar en la extradición del empresario quien desapareció de la escena pública a comienzos de febrero tras versiones de que había sido detenido en Venezuela poco después de haber sido destituido por la interiana. ¿Qué tal? Si esto se concreta, sería la segunda vez que Alex Saab sería enviado a Estados Unidos y su retorno a la jurisdicción estadounidense tendría implicaciones mucho más profundas de las que tuvo su primer proceso judicial. Y vaya que sí las podría tener. Porque durante más de una década, Alex Saab fue considerado el operador financiero, el testaferro, más importante del círculo íntimo de Maduro, a través de una muy compleja red de empresas, intermediarios y contratos internacionales en los que ayudó a mover miles, no decenas ni cientos, miles de millones de dólares vinculados al régimen venezolano a través del sistema financiero global. Uno de los casos más emblemáticos es el del programa de alimentos subsidiados, las Fulanas Club, creadas por el régimen para distribuir productos básicos, mejor dicho, para distribuir pobreza. La Fiscalía estadounidense sostiene desde hace años que Alex Saab construyó una red de compañías fantasmas que vendían alimentos al régimen a precios muy inflados, generando enormes ganancias para funcionarios del régimen y para sus socios. Pero para los investigadores de acá de Estados Unidos, el verdadero valor de Saab no está solo en los delitos financieros. ¿A qué no? Está en lo que Alex Saab sabe, en lo que tiene para contar. Y es que de acuerdo con fuentes citadas por el Herald, las autoridades estadounidenses consideran que Saab posee información detallada sobre las rutas del dinero del régimen, incluyendo, por supuesto, las cuentas bancarias, los intermediarios internacionales, los contratos petroleros que se hicieron con Delcy al mando y acuerdos comerciales utilizados para mover capitales a través de bancos de Europa, de Asia y de los Estados Unidos. Esa información podría resultar clave para reforzar casos penales contra Maduro y Silita, quienes enfrentan cargos en Nueva York relacionados con una presunta conspiración internacional de narcotráfico. Y digo presunta, bueno, porque usted sabe. Las conversaciones sobre el destino de Saab entonces forman parte de un paquete mucho más amplio de negociaciones entre Washington y el interinato venezolano que surgió tras la captura de Maduro. Estados Unidos busca que Caracas demuestre su disposición a desmantelar las redes criminales que operaron bajo el antiguo régimen, que es el mismo del de ahora, mientras que Delcy Rodríguez intenta mantener ese equilibrio delicado de cooperar con Washington, pero evitar una fractura interna dentro del aparato militar de Venezuela. Y en ese contexto aparecen nombres que siguen pesando y mucho dentro del sistema de poder venezolano, dentro del régimen del terror. Entre ellos, por supuesto, usted sabe, el narcoministro de Interior, Diosdado Cabello, y el otro ministro de Asuntos Irrelevantes, Vladimir Padrino López, ambos acusados por Estados Unidos de participar en la red de narcotráfico conocida como el Cártel de los Soles. Como usted recordará, las autoridades estadounidenses ofrecen recompensas multimillonarias por información que conduzca al arresto de estos tipos. Sin embargo, según fuentes citadas en las negociaciones, Washington no ha exigido por ahora la entrega inmediata de ese par de joyitas. La presión ha ido por otro lado, por la salida del aparato del poder. Y es que la administración de Donald Trump ha insistido tajantemente en que una reestructuración real del sistema de seguridad venezolano pasa necesariamente por la destitución de esas figuras clave. Y en ese complejo escenario político, Saab aparece como la gran pieza de negociación. Porque según fuentes cercanas a las conversaciones, sectores del régimen venezolano habrían dejado entrever que estarían dispuestos a entregar a Saab a los Estados Unidos, pero a cambio, por supuesto, de ciertas concesiones políticas durante la transición. Por ejemplo, el reconocimiento. Otra figura mencionada en las discusiones es el de este empresario, Raúl Gorrín, el propietario de Globovisión, el de la nómina amplia, acusado en Estados Unidos de participar en un esquema masivo de lavado de dinero vinculado a la estatal petrolera PDVSA. Sin embargo, su posible extradición ha encontrado resistencias dentro del propio aparato del poder venezolano. Las negociaciones tampoco han estado exentas de tensiones. Y es que recientemente un informe de Reuters
señaló que el Departamento de Justicia estadounidense habría explorado discretamente una posible acusación por corrupción contra la propia Delcy Rodríguez, relacionada con sus negocios en PDVSA. De eso ya hablamos bastante. Aunque funcionarios estadounidenses luego desmintieron o negaron oficialmente la existencia de esa investigación, la filtración fue interpretada en Caracas como lo que es una señal de presión política que proviene desde Washington. Y la información sí es así. Fuentes citadas en las conversaciones aseguran incluso que agencias de inteligencia estadounidenses han estado monitoreando de cerca las comunicaciones de Delcy Rodríguez durante la transición. El mensaje, según una de las fuentes, es que Washington sabe exactamente qué se dice en público y también qué se negocia en privado. El testigo que puede derrumbar el sistema es Saab. Y si finalmente Saab es extraditado, su testimonio podría convertirse en uno de los elementos más explosivos en los procesos judiciales contra la antigua cúpula del poder venezolano, que es la misma que la de hoy, pero un poquito maquillada. Durante años, las acusaciones contra el régimen se han basado básicamente y principalmente en testimonios de desertores, exmilitares y también de intermediarios que estaban por allí, ¿verdad? Pero Saab representa algo un poco distinto, porque este no era un operador periférico, era precisamente el hombre que administraba el dinero. Y cuando alguien que manejó las cuentas decide hablar, o si decide hablar, lo que suele aparecer no van a ser rumores ni versiones políticas, va a haber de todo. Se va a prender el ventilador, usted me entiende. Los que aparecen serán los documentos, las transferencias, los contratos, los nombres, todo, las rutas. En otras palabras, las piezas que pueden reconstruir con precisión quirúrgica cómo funcionó realmente el sistema financiero del poder en Venezuela. La Fiscalía Nacional de Chile envió un requerimiento al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el que busca, entre otras cosas, poder interrogar a Nicolás Maduro por el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda. Un controversial caso que hoy abre un nuevo capítulo luego de que la Fiscalía chilena enviara ese decreto al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en busca de eso, de poder interrogar al dictador, pero también a miembros del Tren de Aragua por este horrendo crimen cometido en Chile. Al respecto, el abogado defensor de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, afirmó que esta petición va a marcar un nuevo hito importante en la investigación. Por otro lado, el abogado penalista Ernesto Muñoz precisó que este proceso podría prosperar dependiendo de en qué calidad se tomen las declaraciones de Maduro, es decir, si entrará como testigo o entrará como imputado. Porque además de Maduro, el Ministerio Público también busca interrogar a Adrián Gómez Finol, alias El Turco, un miembro del Tren de Aragua que se encuentra bajo la tutela de las autoridades de los Estados Unidos y quien además es considerado uno de los articuladores de ese brazo criminal que operaba en Chile. En relación al proceso, el analista internacional de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, de Chile, señaló que estos son bastante lentos, estos procesos, ya que requieren de distintas autorizaciones. Y cabe señalar que la investigación, en este momento, se encuentra muy avanzada, con más de 20 personas ya formalizadas, privadas de libertad, quienes se encuentran a la espera de un juicio oficial, el que podría verse potenciado, muy potenciado, con el testimonio del narcodictador Nicolás Maduro y de otros posibles involucrados. Le crecen los enanos al circo del dictador, ¿no? Bueno, sobre el arco minero y el nuevo interés de los Estados Unidos en esa zona, sobre la rendición del régimen iraní, sobre el momento de la efervescencia que se vive en Cuba por la libertad de ese pueblo hermano. Y sobre más hablamos en este video que te dejo por acá. Así que entra porque está cargado de buena información. Dale click si no lo has visto. Nosotros nos vemos dentro de muy poco en un nuevo video. Y como siempre te digo, libertad o nada, porque seremos libres. Sí, seremos libres.